Para usted que nos acompaña a diario, a continuación los hechos informativos más relevantes de nuestro país. Es la hora de Buenos Días, Bolivia. Aquí iniciamos nuestra misión de informar al país y al mundo con buena calidad de información. Y les pedimos que su primer pensamiento sea en Dios, dándole gracias para que nos proteja y todo nos salga mejor en este día. Comenzamos con el programa de hoy. Bienvenidos. Como se conoce, ayer se rompió el diálogo entre Magisterio y Ministerio de Educación. El conflicto no encuentra solución y tienen un paro decidido para este viernes y continuarán las movilizaciones durante estos días previos a esa jornada de paro. Pero ¿qué ha provocado esta ruptura del diálogo? Si bien ambas partes están en disposición de negociar, dialogar, encontrar a las demandas de los maestros una solución, una salida, ¿qué provocó que se rompiera el diálogo? Después de, dicen, más de 6 horas de reunión. Vamos a pedirle al profesor José Luis Álvarez que nos explique qué ocasionó la ruptura del diálogo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le escucha el país y el mundo a través de Panamericana. Muy buenos días a Panamericana, muy buenos días Juan José. Los maestros hemos concluido desde las 6 de la mañana para escuchar alguna respuesta positiva a algunos de los puntos que hemos planteado como demandas. Hasta las 11:30 de la mañana, ya bordeando al mediodía, la única respuesta que hemos escuchado es que no se puede, que el gobierno ya ha dado todo lo que podía dar y que, por tanto, debiéramos esperar el 2024 para que el supuesto Congreso Educativo, con una especie de varita mágica, resuelva todos los problemas del problema educativo. Pero aparte de no tener respuesta alguna a ninguno de los problemas que hemos planteado, a partir de las 12 menos cuarto ha empezado una brutal represión contra maestras que estaban apostadas en inmediaciones del Ministerio de Educación. Se le ha pedido al señor Pari a que frene esa represión y él ha dicho que la policía estaba cumpliendo sus funciones. Por esa situación, en la tarde hemos ganado otra vez las calles, hemos procedido a bloquear la avenida Arce, ha habido una masiva movilización y la respuesta del Ministerio del Gobierno ha sido también otra vez represión brutal, pese a que estábamos, reitero, en alfombra humana. Han empezado a reprimirnos con balines, con gases, etcétera, y obviamente esto ratifica nuestra posición de movilización y de lucha para ratificar a nivel nacional el paro de 24 horas. Y creemos que la única forma de poder tener una respuesta positiva es radicalizar las medidas de presión, porque el gobierno, reitero, no nos ha dado respuesta a ninguno de los problemas del mayor presupuesto, ni siquiera nos ha podido explicar, Juan José, por qué las maestras, por ejemplo, del nivel inicial del sector rural, que trabajan con 2, 3, 4, 5 alumnos, gana por 100 horas, mientras que las maestras del nivel inicial en el sector urbano, que trabajan con 30, 35 alumnos, etcétera, ganan o reciben un sueldo solo de 88 horas. No nos ha dado respuestas a problemas bastante elementales. Y de paso salen los medios de comunicación con una sinvergüenzura extrema, disculpen el término, de agarrar y decir que supuestamente ha dado respuestas a nuestros problemas. Por esa situación, ratificamos una vez más, estamos pidiendo que se debata de cara y frente a los medios de comunicación, que nos dé respuestas concretas a los problemas concretos también que hemos planteado como conflicto.
Ahora, profesor Álvarez, ¿por qué el ministro insiste en el diálogo si no hay una respuesta a las demandas que ustedes han planteado? ¿Cuál será el objeto o qué estrategia está siguiendo el Ministerio de Educación? Está jugando a la estrategia de cansarnos, está queriendo ganar tiempo para que obviamente con el agotamiento el magisterio en primer lugar termine aislado, como siempre han hecho con todos los conflictos. Dan largas a los problemas para que una vez que esté agotada la gente, termine obviamente imponiendo su política o busque una división interna. Esas son las estrategias que siempre ha utilizado el gobierno. No en vano han empezado a sacar a sus incondicionales, pues han aparecido senadores que apenas balbucean, que apenas pueden articular una idea indicándonos que somos ignorantes, o elementos descalificados que viven de nuestros impuestos, que ganan sentados en el Parlamento, pidiendo que vengan maestros cubanos, o que fundamentalmente padres de familia que viven de las prebendas del Estado, que nunca han sido elegidos en una instancia orgánica, pidiendo que se declare la carrera del magisterio en profesión libre. Entonces nosotros creemos que están jugando a eso, pero lo cierto es que los padres de familia de base, aquellos que pagan el sueldo de los profesores de computación, de laboratorio, pagan el sueldo de los asistentes de aula, etcétera, están cansados ya de que las obligaciones del Estado se recaiga sobre su delicada economía en este ambiente donde hay una tremenda desocupación en el país. Por esa situación nosotros vamos a continuar radicalizando las medidas de presión. Se ratifica el paro de 24 horas de este viernes. El día de hoy tenemos una movilización a partir de las 9 con un bloqueo de las 1000 esquinas. El día de mañana tenemos la marcha de antorchas y ratificamos después del paro de 24 horas, vendrá el de 48 para luego venir el paro indefinido. Bien, y al momento, después de 3 semanas de movilización, ¿hay cansancio en las filas del magisterio? ¿Hay agotamiento como consecuencia de tantos días de movilización? No, Juan José, más al contrario, yo creo que el ambiente, la incorporación de la movilización de los maestros de base en las calles ha crecido exponencialmente. Tenemos movilizaciones totalmente masivas del Magisterio Urbano de La Paz y en el interior también han materializado el bloqueo de caminos la anterior semana, han realizado las protestas a nivel nacional en todo el territorio boliviano y también hemos venido incorporando a muchos padres de familia que están movilizándose con nosotros y además que están sacando pronunciamientos de rechazo a toda la administración de la educación y cuestionando obviamente la malla curricular que ha mostrado enormes deficiencias académicas, tener una concepción totalmente sesgada de la realidad, de la historia y de lo que es la ciencia, cuando se escucha hablar la justificación que tienen los supuestos especialistas de la malla curricular del ministerio, lo único que hacen mostrar es una lamentable formación académica que demuestra pues que estamos gobernados por gente que no tiene la mínima condición profesional ni preparación adecuada para estar a la cabeza del Ministerio de Educación. Bien, ¿qué propone? Si el Ministerio de Educación o el ministro ya no tiene ninguna opción de respuesta, si ya la que han cumplido con lo que pueden para el sector del magisterio, ¿cómo establecer un diálogo o cómo resolver el conflicto? ¿Qué plantean los maestros? Lo único que vamos a hacer es, Juan José, el único camino que tenemos los trabajadores. Los trabajadores ganamos las calles no porque estamos con ganas de molestar a la población o por estar aburridos en nuestra casa salimos a divertirnos. Lo que tenemos que hacer es seguir radicalizando las medidas de presión, generalizar la suspensión de actividades escolares, convocar a los padres de familia a ganar las calles y también ahora como nunca llamarse a los trabajadores. Supuestamente la Central Obrera Boliviana está negociando el incremento salarial, está negociando el problema de la jubilación con el 100%, la creación de fuentes de empleo, la recontratación de todos los maestros, de todos los fabriles que han sido despedidos, etcétera. Lo que corresponde es articular una lucha unitaria
porque estamos viendo en carne propia, estamos viendo ante nuestros ojos que el gobierno es un demagogo, habla de que hay estabilidad económica, de que hay crecimiento, y vemos cómo ha creado incertidumbre en todo lo que se llama la venta del dólar, no dan respuestas al incremento salarial, y es totalmente falsa esa careta que han querido mostrar, que han querido aparecer como un supuesto gobierno de izquierda que cuida y protege las reservas y recursos naturales del país, mientras nos dice que no hay plata, que no hay recursos, está regalando el litio, está regalando la plata y el oro a las grandes empresas transnacionales, en vez de que todos esos recursos naturales sea nacionalizado, sea administrado para que, pues, en vez de que la parte de León se lleve las empresas transnacionales, todos esos recursos y recursos económicos sean utilizados para la creación de fuentes de empleo, para la reactivación de la economía. Entonces, lo único que hacemos es continuar con nuestra medida y convocar a que se unan todos los sectores laborales a nuestra lucha, porque también la lucha por la creación de fuentes de empleo, por el salario y la jubilación, es la lucha de todo el pueblo boliviano. Gracias, profesor Álvarez, por haber conversado con Panamericana. Muy amable. Buenos días. Muchísimas gracias, Juan José. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo en este momento realiza la presentación de los policías que han sido detenidos por haber protagonizado un robo en Santa Cruz. Escuchemos a Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno. Central de la calle Comercio, en altura de pizzería. Bien, hubo un problema en la transmisión. El micrófono del ministro se cortó y se interrumpió el informe que estaba brindando respecto al lugar donde había sido capturado el policía, el segundo policía que era buscado. Fue ayer en la calle Comercio, decía el ministro, que se lo encontró. Hay un problema en la transmisión, están tratando de resolver y luego se va a dar a conocer al policía detenido en las últimas horas por esta denuncia de robo que habría protagonizado con otro de sus colegas. Continúa el informe sobre los dos capitanes de la policía que han sido acusados de robo agravado. Estamos hablando en la calle Comercio, en la ciudad de La Paz, a la altura de la pizzería Elis. Se procedió a dar cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Javier Alberti Usqueda y de manera inmediata fue trasladado a las instalaciones policiales. Para hacer un resumen de los antecedentes policiales que además cuenta este sujeto, tiene antecedentes por una colisión en la gestión 2009, antecedentes por delitos vinculados a la ley 1008 del 2010, antecedentes por lesiones y amenazas en la gestión 2012, colisión con lesionado en la gestión 2014, extorsión de privación de libertad del 2015, embarracamiento con herido del 2018, enriquecimiento ilícito en la gestión 2022. Por tanto, en antecedentes disciplinarios tenemos 5 casos con antecedentes disciplinarios, 3 ya que encuentran con requerimiento fiscal de acusación y 10 casos que lamentablemente habían sido rechazados o archivados en el pasado. Queremos comunicar al pueblo boliviano que ya se están iniciando las investigaciones en contra de aquellos efectivos policiales que procedieron a emitir las resoluciones de rechazo o archivos en contra o a favor, en este caso, de este sujeto. Después de la siguiente presentación vamos a pedir a los medios de comunicación que nos acompañen al vehículo donde se encuentra este sujeto. Está con una actitud violenta y por temas de seguridad no lo vamos a presentar en este momento, pero sí vamos a bajar en minutos más tarde, después de la presentación del siguiente caso, para que el pueblo boliviano pueda conocer que este sujeto ya se encuentra plenamente aprendido y va a ser derivado ante las instancias correspondientes. El primer día que hemos asumido esta cartera de Estado y es sacar a los malos elementos de la institución Verde Olivo. Por tanto, Bien, muchas gracias. Si ustedes están escuchando la transmisión que está realizando de manera directa, aunque la interrumpió el canal estatal,
Uno de los policías ya ha sido enviado a la cárcel de Palmasola, Salomón S., por 45 días. Se investiga a este policía por robo agravado. Fueron filmados ambos por transeúntes cuando atacaban a una persona junto a otro policía que ya ha sido detenido. Es el que anuncia el ministro, lo presentarían en minutos más en el vehículo donde se encuentra detenido. No lo han podido sacar del vehículo porque tiene una actitud, dice, agresiva, y por eso no lo han podido llevar ante los medios de comunicación. Ese es el capitán Javier A., quien fue aprehendido ayer en La Paz. La justicia determinó que el primer policía detenido, como se constituyen un peligro para la sociedad y hay riesgos procesales, lo envió a la cárcel. Este policía trabajaba en una unidad de Santa Cruz. Este fin de semana se conoció un video donde se ve a los dos uniformados sometiendo y sosteniendo los objetos de valor a otro ciudadano en el barrio Foyanini. Los vecinos empezaron a gritar y filmar con celulares la situación. Los policías, al percatarse de la situación, soltaron a la víctima y huyeron. El otro oficial, al que hoy presenta el ministro de Gobierno, Javier A., fue detenido en la ciudad de La Paz y tiene, decía el ministro, antecedentes por sustancias controladas y por robo de vehículos, pero siempre fue liberado. Según el informe, la Fiscalía aclara que no existe una denuncia de la víctima, pero la policía inició el caso de oficio frente a los hechos que muestran las filmaciones. La denuncia pública en contra de los policías se dio gracias a esa grabación y la difusión en redes sociales, destapando este hecho que involucra a estos dos oficiales de la policía. Esa grabación permitió el reconocimiento de ambos. La cámara capta el momento en que los dos sujetan a una persona hasta inmovilizarla, y luego se ha conocido que el objetivo era robarle, y los dos indicados fueron reconocidos como policías, ambos con grado de capitán. En este momento se intenta introducirlo al policía, se resiste ante la insistencia de 3 policías que tratan de presentarlo ante los medios de comunicación. Todo esto está ocurriendo en el Comando General de la Policía Boliviana. Tenemos a continuación el informe con CNN y luego una pausa. Enseguida, el servicio informativo CNN. Cada hora, a la hora. Hola, soy Carolina Vázquez y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Los legisladores ugandeses aprobaron este martes algunas de las leyes anti-gay más duras del mundo, que castigan algunos delitos con la pena de muerte e imponen hasta 20 años de prisión a las personas que se identifiquen como LGBTQ+. En Uganda, las relaciones entre personas del mismo sexo ya eran ilegales y se castigaban con cadena perpetua. Según el proyecto de ley, la pena de muerte puede invocarse en casos de homosexualidad con agravantes, término amplio utilizado en la legislación para describir actos sexuales cometidos sin consentimiento o bajo coacción, contra niños, personas con discapacidad mental o física, o por un delincuente en serie, o que implique incesto. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de Ecuador informó este martes a través de un comunicado que hubo un atentado en contra de la directora de la cárcel de mujeres de Esmeraldas, capital de la provincia de Esmeraldas. El atentado dejó heridos tanto a la directora de la penitenciaría como a una funcionaria del establecimiento. 2 familiares de la directora resultaron muertos en el incidente. Esta es una noticia en desarrollo. 3 personas murieron en la región de Kiev durante la noche en medio de una oleada de ataques de drones Shahed rusos, según las autoridades ucranianas. El jefe de la policía de la región de Kiev declaró que un dron había impactado contra un edificio de dormitorios en la ciudad de Eryshchev, matando a 3 personas e hiriendo a otras 7. La policía y los servicios de emergencia evacuaron a más de 200 personas.
El cantante de música urbana Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, fue demandado por una exnovia por derechos de imagen, derechos morales de autor, daños y perjuicios. Los abogados de Carlis de la Cruz Hernández dijeron a CNN en declaraciones escritas que la demanda es por el uso sin su consentimiento de su imagen, voz y la frase Bad Bunny Baby en 2 canciones del disco Un Verano Sin Ti del artista urbano. La demanda fue registrada el 1 de marzo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, y solicita una compensación por varios conceptos que alcanzan los $40 millones. El equipo de Japón derrotó al equipo de Estados Unidos por 3-2 este martes para titularse como campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2023 en Miami, Florida. Para Japón, este es el tercer campeonato que obtiene en el Clásico Mundial de Béisbol, después de ganar las 2 primeras ediciones del torneo en 2006 y 2009. Este ha sido el primer Clásico Mundial de Béisbol desde 2017, cuando el equipo de Estados Unidos se llevó el trofeo. El torneo se pospuso en 2021 a 2023 debido a la pandemia de COVID-19 y se celebró en Estados Unidos, Japón y Taiwán. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5 cosas. Les informó Carolina Vázquez. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Ustedes han seguido el servicio informativo CNN con las noticias de la hora. Hasta la próxima. La Paz, Bolivia. Para el país y el mundo, Panamericana. En dimensión internacional. Enseguida les presentamos los datos económicos que marcan la salud de la economía de nuestro país. Queda con ustedes Daniel Sánchez. Buenos días. Gracias, buenos días. En la presente jornada del miércoles 22 de marzo, los expertos en economía Jaime Dunn y José Gabriel Espinosa han coincidido en que la ausencia de dólares en el mercado nacional se debería a que el Banco Central de Bolivia no estaría distribuyendo suficientes dólares a las entidades financieras y por ello se dan filas por tercera semana consecutiva en inmediaciones del ente emisor. Según Dunn, se explicó que los bancos venden el billete norteamericano de acuerdo con la cantidad suficiente que tengan, pero como no les llegan los dólares de los depósitos del Banco Central, lo que les queda es racionar la venta y los primeros en ser afectados son los clientes. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, ha hecho conocer que la ex titular de Desarrollo Rural, Nemesia Achacoyo, está siendo investigada por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Alave ha reiterado que la Unidad de Investigaciones Financieras ha remitido un informe a la Fiscalía hace unos 6 meses y con base a ese documento se ha determinado iniciar una investigación contra Achacoyo. Se ha presentado un informe a la Fiscalía a efectos de que se pueda considerar esta investigación sobre movimientos financieros sospechosos. Frente a aquello, se abrió la investigación, reiteró. Los créditos Sí Bolivia llegaron a 9.906 unidades productivas con un desembolso de más de 1.324 millones de bolivianos. El informe corresponde al titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca. Del total asignado, el 98% corresponde a las micro y pequeñas empresas de los rubros de alimentos, textil, metal mecánica y manufactura en madera y cuero. El gobierno construye en diferentes sectores de Bolivia cerca de 42 plantas industriales con una inversión de más de 4.100 millones de bolivianos para sustituir importaciones. El informe se da en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Se explicó que el gobierno del jefe del Estado, Luis Arce Catacora,
tiene una mirada estratégica acerca de la política de industrialización de los recursos naturales para consolidar polos de desarrollo en diferentes sectores del país. Este año Bolivia tendrá su propia planta siderúrgica y dará un gran paso para potenciar a la minería. Esta nueva factoría producirá 200.000 toneladas de acero por año inicialmente y con ello reducirá las importaciones de ese material en un 50%. Luego de 50 años aproximadamente, en esta gestión tendremos nueva siderúrgica que va a hacer un gran paso en el potenciamiento de nuestra minería, dijo el titular de Metalurgia, Ramiro Villavicencio. Cotización oficial del dólar, tipo de cambio para la venta 6.96, tipo de cambio para la compra 6.86. Gracias. Permiso. Esa es la información de muchos temas relacionados con la economía y el mundo de los negocios. Le agradecemos a Daniel Sánchez por este resumen de noticias. En la Asamblea Legislativa, tras haber logrado un preacuerdo, buscan poner a punto el reglamento para las judiciales. Ayer se ha conocido que la oposición y el oficialismo en la Asamblea Legislativa lograron un preacuerdo para aprobar el reglamento de preselección para las acciones judiciales que está programada para octubre de este año. Esta acción se constituye en un elemento más que desahucia la iniciativa ciudadana de reforma judicial a través de un referendo. La Comunidad Ciudadana se ha reunido. Hay una aceptación básicamente por unanimidad de que el preacuerdo está bien hecho y que estamos de acuerdo con él. Ahora veremos qué dice el Movimiento al Socialismo, explican los representantes de Comunidad Ciudadana. Sin otorgar mayor información, señalan que hay acuerdos en torno a la mayoría de las propuestas que presentaron las tres fuerzas, pero que las diferencias son las que se enviaron a consulta a las dirigencias de los partidos, bajo la expectativa de que se pueda finalmente lograr un entendimiento, ya que se ha visto durante estos últimos días que no había ninguna probabilidad de lograr ese entendimiento. Se ha tenido una aproximación, dicen, en varios aspectos, y por ello ese avance que se puede decir ha alcanzado un 80%, permitiría lograr un preacuerdo que finalmente viabilice esta preselección desde el punto de vista de los opositores. Entre tanto, el Movimiento al Socialismo dice que efectivamente hay un avance significativo en el tema de control social y la repostulación si los sectores magistrados del orden judicial aspiran al Tribunal Constitucional. Se debe seguir debatiendo, todavía faltan algunos detalles y así estaremos en la Asamblea Legislativa, pero dentro del marco de la Constitución Política del Estado. La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, Patricia Arce, informó que avanza la socialización del proyecto de reglamento para preselección de candidatos a elecciones judiciales. Frente a esa información que brindaban los representantes del Movimiento al Socialismo en torno a que hay un 80% de avance y que se estaría posibilitando un preacuerdo entre oposición y oficialismo, vamos a conversar con el diputado Enrique Urquidi, que es diputado de Comunidad Ciudadana. Incluso Carlos Alarcón ayer decía que Comunidad Ciudadana se ha reunido el fin de semana, se ha aceptado el preacuerdo, que está bien logrado y que estarían en disposición de aprobarlo, pero están a la espera de la posición del Movimiento al Socialismo y de Creemos. Don Enrique Urquidi, ¿se ha allanado ya la posibilidad de un preacuerdo
para de esta manera permitir la aprobación del reglamento de preselección para las elecciones judiciales y hasta dónde es posible conocer detalles de en qué aspectos se han logrado ya algunos consensos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Escucha El País y el Mundo a través de Panamericana. Muy buenos días, Juan José. Un saludo especial para ti, para todo el equipo de Radio Panamericana y para toda la audiencia que te sigue. Estamos en proceso, se ha abierto un escenario de diálogo al interior de la Comisión Mixta de Constitución. Efectivamente, en días pasados se trabajó en algunos puntos neurálgicos del reglamento, y esos puntos efectivamente han sido considerados o debieran haber sido considerados por las bancadas de las tres fuerzas políticas. En el caso de Comunidad Ciudadana, efectivamente, el fin de semana hemos tenido una reunión donde se ha informado al pleno de la bancada cuál era el estado de situación y cuál era la propuesta o el preacuerdo, digamos, que se tenía respecto al reglamento de convocatoria para la elección de las nuevas autoridades judiciales. Ahora lo que se está aguardando es que el resto de las fuerzas políticas también ya de manera oficial den a conocer cuál es su posición y si definitivamente se allana este escenario al diálogo y al consenso. El día de hoy, precisamente en horas de la mañana, nuevamente la Comisión Mixta de Constitución ha sido convocada y será en esta reunión en la que finalmente sabremos si fundamentalmente el movimiento al socialismo se allana a esta posibilidad de consenso y de esa manera podamos garantizar o por lo menos dar la certidumbre a la ciudadanía de que estamos a puertas de dar un primer paso importante, histórico yo diría, en aras de cambiar y de reestructurar la justicia. Habrá que aguardar qué es lo que sucede hoy en la mañana. Sabemos y conocemos que, por supuesto, en el movimiento al socialismo, producto de sus problemas internos, hay un escenario bastante difícil y complejo, pero de parte de Comunidad Ciudadana, nuestra voluntad política está empeñada en que ojalá se pueda allanar este consenso que estoy seguro la ciudadanía en general está aguardando. ¿Es posible conocer, diputado Enrique Urquidi, en qué lograron consenso y qué diferencias todavía se mantienen? Bueno, fundamentalmente yo te diría que son dos los aspectos centrales. El primero, el de la preselección, en el que, de acuerdo a un preacuerdo inicial, se ha hablado de que sean unos comités técnicos a nivel departamental que trabajen en coordinación con la Asamblea Legislativa Plurinacional para que estos comités técnicos realmente tengan la posibilidad de realizar una preselección bajo criterios realmente de probidad, idoneidad y fundamentalmente de independencia política. Y el otro elemento también que es fundamental, el terminar o el no permitir esta suerte de pasanaco, en el sentido de que autoridades que hoy ya están ejerciendo funciones en el órgano judicial tengan la posibilidad de postularse en otra instancia del órgano judicial. Ese es un elemento central porque en gran medida creo que muchas de las personas que hoy están en altos cargos de este órgano tienen una responsabilidad, por supuesto, ineludible en la crisis estructural que vive la justicia. Mal haríamos en fomentar o en promover o en allanar la posibilidad de que existe este pasanaco, porque en realidad no cambiaría nada, y esa sería una señal realmente desastrosa y un muy mal precedente para iniciar un cambio estructural de la justicia. Entonces, en términos generales, creo que son esos dos elementos principalmente que ojalá aguardaremos, te vuelvo a repetir, de que fundamentalmente el movimiento al socialismo pueda deponer cualquier línea político-partidaria y se privilegie finalmente el clamor y la demanda de la ciudadanía de una vez por todas dar el primer paso en aras de una nueva justicia y de un cambio estructural en este órgano judicial. Bien, quiere decir que hoy es fundamental
esa reunión de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, diputado Urquidi, hoy se define si hay consenso sobre el reglamento para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales de este año. Efectivamente, yo te diría que hoy es un día crucial, hoy es un día en el que se tendrá ya prácticamente algunas certezas y se tendrá la posibilidad o no de un consenso que permita la aprobación del reglamento y permita iniciar este proceso de preselección y de convocatoria con la confianza y con la certidumbre de que hay este acuerdo y que, por supuesto, van a haber reglas del juego totalmente abiertas, transparentes y que definitivamente estimulen a los mejores bolivianos y bolivianas a presentarse en este proceso. Muy bien, gracias diputado Enrique Urquidi por habernos brindado el informe, muy gentil. Buenos días. Un abrazo, Juan José, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Un terremoto ha dejado muertos en Afganistán y Pakistán. El epicentro del potente sismo de magnitud 6.5 se registró a 40 kilómetros de la localidad de Hurm, en la provincia nororiental de Badakhshan, en Afganistán. Además, se reportan 204 heridos en los dos países. 12 personas han muerto, 204 resultaron heridas, tanto en Afganistán como en Pakistán, según el informe que brindan hoy fuentes oficiales de ambos países. Un día después de que un terremoto de magnitud 6.5 golpeara el Hindú Kush afgano. Hasta ahora en las 34 provincias de ese país, los centros de salud han reportado 3 muertos y 44 heridos, afirmó el portavoz del Ministerio de Salud afgano, Sharaf Saman Amar. Entre los fallecidos en las provincias de Al-Jalama y Tajar, que es al norte, se incluye un menor, mientras que los heridos tuvieron lugar en varias partes del país. Los efectos del terremoto se dejaron también sentir en Pakistán, donde al menos 9 personas murieron en la provincia nororiental de Khyber, en Patunkhwa, según afirmó un portavoz de la Autoridad de Gestión de Desastre Provincial. En total, el sismo dejó además 160 heridos en todo Pakistán, de acuerdo con la información de los medios de comunicación oficiales. El sismo se registró con epicentro a 40 kilómetros de la localidad de Hurrum. La zona del Hindú Kush afgano es un centro de gran actividad sísmica. Afganistán también sufrió una de las mayores catástrofes provocadas en años pasados, al igual que Pakistán, donde hubo en determinado momento la destrucción de cientos de viviendas y más de 1.000 personas muertas a finales del pasado mes de junio, con un terremoto similar de 5.9 en las provincias orientales de Patika y Kos. Y la Fiscalía de Colombia está investigando a Nicolás Petro por lavado de activos. Según el informe de la Fiscalía de Colombia, investiga el hijo mayor del presidente izquierdista Gustavo Petro por lavado de activos en medio de un escándalo que involucra a un narcotraficante y que sacude al gobierno de Gustavo Petro. Estamos investigando penalmente a Nicolás Petro y la procedencia de sus bienes por posible lavado de activos, dijo el fiscal general Francisco Barbosa. La ex esposa de Nicolás Petro, Day Vázquez, aseguró que el ex narcotraficante y ex contrabandista Samuel Santander le entregó a su antigua pareja el equivalente a $124,000 como aporte para la campaña presidencial de su padre. Según Vázquez, el presidente no sabía de estos movimientos y Nicolás Petro se quedó con el dinero para darse una vida de lujos. En medio del revuelo mediático que siguió a la noticia, el mandatario pidió el 2 de marzo a la Fiscalía indagar si son ciertas las acusaciones contra su primogénito, de quien dijo que no lo crió, que fue su madre la que se hizo cargo de él. Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro y que pagó 18 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, es una de las personas más poderosas del departamento de La Guajira, en la costa caribe colombiana. El hijo mayor del mandatario se convirtió en una figura política de importancia en esa región. Actualmente es diputado por la coalición izquierdista que lidera Petro. Han publicado extractos bancarios algunos medios de comunicación que dan cuenta de gastos mensuales superiores al salario de un diputado, entre ellos compras de joyas. El presidente evitó dar detalles del caso y puso en manos de la Fiscalía la investigación.
Según el informe, el mandatario señaló que desde hace tiempo había escuchado rumores sobre el estilo de vida de su hijo que empezaron a llamar su atención. Nicolás Petro niega las acusaciones y declaró estar dispuesto a comparecer ante las entidades que lo requieran. Los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita, señaló. Pues bien amigos, hemos llegado al final de Buenos Días Bolivia, gracias por la sintonía y hoy como recomendación vamos a lograr que cada hora del día merezca la pena. Vamos a esforzarnos, la actitud es lo más importante, las ganas de vivir, tener buen humor, sentirse cada vez más especial para que podamos cumplir con todo lo que nos hemos propuesto. Que sea un feliz miércoles para todos. Hasta mañana con Buenos Días Bolivia.